Familia, buenas noches. Buenas noches. El título de nuestra enseñanza de hoy es Permanecer en Cristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar reunidos en familia. Gracias, Señor, porque eres tú a través de tu Santo Espíritu quien trae discernimiento, que trae entendimiento, que trae revelación de tu palabra, Señor, para que a través de tu palabra nuestros pensamientos sean renovados, nuestra mente sea transformada, Señor. Te damos gracias porque eres tú obrando con poder a través de tu palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra es viva, Señor, es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, permanecer en Cristo. Entonces hoy nos proponemos entender qué significa permanecer en Cristo. Y vamos a comprender y entender que hay una gran diferencia entre estar en Él, estar en Cristo, y permanecer en Él. Quiere decir que estar en Él es diferente a permanecer en Él. Estar en Él es estar unido a Dios, estar unido a Cristo, estar unido a Dios a través del Hijo, a través de su Hijo Jesucristo, pero permanecer en Él es tener comunión con Él, es tener una vida en común con Cristo. Ahora, estar en Él hace referencia a la salvación. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando tuvimos este nuevo nacimiento, cuando nosotros conocimos a Cristo Jesús, cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue predicado a nosotros y nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador a través de la fe que nos fue dada, esa medida de fe que nos fue dada, nosotros nacimos de nuevo en el Espíritu, una nueva criatura, una nueva creación, nuestro Espíritu fue justificado y nosotros entramos a Él, fuimos bautizados en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Él, en el nuevo nacimiento. Pero permanecer en Él tiene que ver con madurar en el Espíritu. Tiene que ver con la santificación. Es decir, que estar en Él tiene que estar relacionado con el Espíritu, un nuevo Espíritu, un Espíritu nacido de nuevo. Pero permanecer en Él tiene que ver con todo el hombre interior, no solamente el Espíritu, sino el alma. Es someter nuestra voluntad a Él. Someter nuestra voluntad a Dios a través de su Hijo Jesucristo, es someter nuestros pensamientos y nuestras emociones. O sea, hay una gran diferencia entre permanecer en Él y estar en Él. El primer paso es estar en Él, pero luego hay que permanecer en Él. Y hoy nos proponemos con esta enseñanza entender esa diferencia entre estar en Él y permanecer en Él. Ahora, permanecer, ¿qué significa? Yo encontré aquí varios sinónimos de permanecer. Permanecer quiere decir persistir, perseverar, perpetuarse, mantenerse, afirmarse, fijarse, sujetarse, arraigarse en Cristo. Eso es permanecer en Él. Vamos a ir a Juan, el capítulo 15, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto, las poda para que den todavía más fruto. Amén. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él es la vid. La vid es el árbol de las uvas. Él está utilizando esta comparación, este símil, para dar a entender cuál es la posición cuál es la posición de Él y cuál es la posición del creyente. Entonces Él dice que es la vid, que es el árbol de las uvas, que el Padre, nuestro Dios, es el labrador. Y dice que toda rama, la Reina Valera habla de pámpano, pero toda rama, el pámpano son las ramas, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, fíjese que la rama está en Él. Quiere decir que está en Él. Aquí estás utilizando esta metáfora de la rama para representar a una persona nacida de nuevo. Alguien que creyó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nació de nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, alguien que ya obtuvo la salvación, que ya es salvo, porque la salvación se obtiene por la fe, no por obras, no por acciones que nosotros hagamos, sino por fe. La salvación se obtiene por fe en el Hijo de Dios. Entonces está hablando de que todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Otra versión dice lo cortará, la cortará, cortará esta rama
Y todo aquel que lleva fruto, o sea que hay ramas que sí dan fruto y hay ramas que no dan fruto, todo aquel que lleva fruto lo limpiará, es decir, lo podará, lo pulirá para que lleve más fruto. Entonces estamos viendo aquí que hay ramas en Cristo, hay personas nacidas de nuevo que son salvas, que no dan fruto y hay otras que sí dan fruto. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que una persona dé fruto y otra no? Pero no, una persona nacida de nuevo, salva, que ha recibido a Cristo en su corazón y es salva. ¿Cuál es la diferencia en que uno dé fruto y otra no? La respuesta la encontramos en los versículos 5 y 6. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no está unido a mí, lo echan fuera y seca. Así como le pasa a las ramas que se recogen, se echan al fuego y se queman. Amén. La Reina Valera dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Ahora, esto no está diciendo aquí que va a perder la salvación, porque nadie pierde la salvación. ¿Sí? Vamos a comprender eso. Aquí está diciendo que la diferencia en que dé mucho fruto o que no dé fruto está en permanecer en él, permanecer en Cristo. Ahí está la diferencia, en permanecer en él. Entonces, llevar mucho fruto, ¿qué significa? Llevar mucho fruto es disfrutar una vida en victoria, entendiendo nuestra identidad y posición en Cristo y logrando el propósito de Dios para nosotros. Eso es dar mucho fruto. Pero el que no permanece en él, pues no da fruto. Entonces, ¿qué significa? Que lleva una vida en derrota. Es hijo de Dios, es heredero del Padre, pero no tiene ningún provecho de esa herencia porque no la conoce, porque no ha permanecido en él para enterarse quién es, cuál es su posición y cuál es su propósito. Entonces, es un hijo de Dios, nacido de Dios, pero vive en derrota, porque desconoce su posición de victoria. Vamos a Gálatas 4:1. Piénselo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en menor situación que los esclavos hasta que sean mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de sus padres. Entonces, un niño espiritual permanece como si fuera esclavo, como si fuera su antigua condición de esclavo. Los que no han nacido de nuevo en Cristo Jesús son esclavos del pecado, esclavos de la muerte. El que ha nacido de nuevo, ese niño espiritual que ya vimos las etapas del crecimiento espiritual, ese niño espiritual es como si eso fuera esclavo porque no sabe cuál es su herencia. No conoce su herencia, desconoce su herencia. Entonces el que no permanece en Cristo Jesús, pues no tiene cómo llegar a esa edad adulta para sacar provecho de su herencia. Juan 10:10, vamos a ir a Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Amén. Entonces el ladrón no vino sino para matar, hurtar, matar y destruir. El ladrón es Satanás. ¿Y matar qué? ¿Qué es lo que quiere hurtar? Perdón, lo que quiere hurtar es la palabra de Dios, la semilla. Recordemos la parábola del sembrador, la semilla es la palabra. El ladrón viene a hurtar esa palabra, viene a matar ¿qué? La fe, porque la fe es la que nos lleva a la salvación, la fe es la que nos permite alcanzar todo lo que el Señor tiene dispuesto para nosotros a través de la gracia. Entonces el enemigo viene a hurtar la palabra, a matar la fe y destruir nuestro propósito, para que seamos pámpanos sin frutos, seamos ramas sin frutos. Somos ramas pero sin frutos, es decir, no servimos al propósito de Dios. Y eso es lo que Él quiere. Por eso nosotros debemos permanecer en Él. Vamos a ir a primera de Juan 4:15. Dice la palabra: todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder permanecer en Cristo es estar en Él, es sumergirnos en Él. Y la forma de hacerlo es confesando lo que creemos en nuestro corazón, que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la primera forma. Para nacer de nuevo hay que confesar
lo que ya hemos creído, que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, ¿sí? Que vino a quitar, a dar su vida por nosotros para limpiarnos de pecado y poder restablecer nuestra comunión con Dios. Entonces el primer paso para poder permanecer en Cristo es sumergirse en Él, es estar en Él a través del nuevo nacimiento, de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es un acto de fe, es por fe que somos justificados, es por fe que obtenemos esta gracia de Dios. Ahora vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ok, entonces para permanecer en Dios, para permanecer en Él, para permanecer en Cristo, nosotros debemos andar como Él anduvo, ¿sí? Andar como Cristo andó. Entonces permanecer en Cristo es vivir su vida, es vivir la vida de Cristo. Vamos a ir a Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Permanecer en Cristo es vivir su vida. Nosotros somos ahora como nacidos de nuevo en Cristo, de Él, que estamos en Él, somos una extensión de su vida para llevar a cabo su obra. Ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. 1 de Juan 4:16. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Amén. Entonces, para permanecer en Cristo necesitamos caminar en amor. Recibimos su amor para irradiarlo a los demás. Lo aprendimos y lo estudiamos ayer en nuestra enseñanza de ayer, que se tituló Dios es amor. Entonces ya lo tenemos muy claro. Permanecer en Cristo es caminar en amor. Vamos a leer 1 de Juan 2:10. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Amén. El que ama a su hermano permanece en la luz. Entonces recibimos el amor de Dios, permanecemos en el amor de Dios y ese amor se ve reflejado hacia los demás, hacia nuestros hermanos. El amor de Dios no se puede contener, ayer lo aprendimos. El amor de Dios habitando en nuestros corazones se irradia para manifestación hacia las demás personas. Ahora vamos a ir a 1 de Juan 2:24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Amén. Entonces, permanecer en Cristo es retener la palabra de verdad. Es permanecer en esta palabra de verdad que hemos escuchado desde el principio. El principio es eso que generó que seamos unas nuevas criaturas. Escuchamos las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos permanecer en esas buenas nuevas de salvación, en ese evangelio, en la palabra de verdad. Vamos a ir a Juan 15:7. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Amén. Entonces, si nosotros permanecemos en Él y permanecemos en sus palabras están de continuo en nuestra boca, nosotros podemos pedir lo que queramos y os será hecho. O sea, la plenitud de la gracia de Dios está al alcance de los que permanecemos en Él. Amén. La plenitud de su gracia está a nuestro alcance por permanecer en Él y sus palabras en nosotros. Vamos a ir a 1 de Juan 3:6. Dice, todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que siga pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Amén. Entonces, permanecer en Cristo es despojarse del pecado. Permanecer en Cristo es quitarse el pecado. Ese pecado es como una vestidura inmunda que tenía nuestro antiguo yo. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, que nuestro espíritu fue santificado, nos corresponde a nosotros quitarnos esta vestidura de pecado y vestirnos de una vestidura de santidad. Debemos practicar la justicia, es decir, hacer el bien, hacer lo que el Señor hace. Recuerden ese versículo que acabamos de leer, para permanecer en Él debemos andar como Él anduvo. Nuestro Señor Jesucristo fue puro sin mancha. Entonces el permanecer en Él es despojarse del pecado. Vamos a ir a 1 de Juan 3:9. Los que han nacido en la familia de Dios
no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Amén. Entonces los que nacimos de Dios no practicamos el pecado. El pecado ya no hace parte de nuestra vida. El pecado se vuelve un accidente en nuestra vida. Voy a leerle una pequeña parte del comentario de Matthew Henry al respecto, que me pareció muy importante para que lo podamos compartir. Dice: la persona regenerada, la persona que ha nacido de nuevo, no puede pecar como pecaba antes de nacer de Dios, ni como pecan otros que no son nacidos de nuevo. Existe esa luz en su mente que le muestra el mal y la iniquidad del pecado. ¿Recuerdan que Dios es luz? Existe esa inclinación en su corazón que los dispone a aborrecer y odiar el pecado. El Espíritu de Dios mora en nuestro interior. El corazón es el Espíritu. Ahí está el Espíritu de Dios. Existe el principio espiritual que se opone a los actos pecaminosos. Y existe el arrepentimiento cuando se comete el pecado. Pecar intencionalmente es algo contrario a él, es contrario al nacido de nuevo. El que permanece en Cristo no peca, no practica el pecado. Vamos a ir a 1 de Juan 3:24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Amén. Entonces, permanecer en Cristo es obedecer sus mandamientos, hacer lo que a Él le agrada. Eso es permanecer en Cristo. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículos 15 y 16. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les enviará otro Consolador, para que siempre esté con ustedes. Entonces el Señor Jesucristo nos envía su Santo Espíritu. Cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos. Un buen hijo obedece a su padre. Y nuestro Padre es el mejor Padre, al que vale la pena obedecer porque es generoso. Nos envió su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu es el poder de Dios. Dice que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que mora en nosotros. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4, versículo 13. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él, y Él en nosotros. Amén. Entonces permanecer en Cristo es poner en acción el poder de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Para eso nos dio su Santo Espíritu, para que ese Espíritu nos fortalezca. Nosotros somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, dice por allá Colosenses 1. ¿Sí? Entonces nosotros recibimos su Santo Espíritu para ponerlo en acción, para que ese Espíritu nos dé el poder para librarnos del pecado, para que ese Espíritu nos dé el poder para amar como Dios ama, para que en ese Espíritu podamos obrar, hacer las obras que Él hizo. Vamos a ir a Juan 14:12. Les aseguro que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y hará obras todavía mayores, porque yo vuelvo al Padre. Nuestro Señor Jesucristo fue al Padre y envió a su Santo Espíritu. Por eso nosotros tenemos el poder para ser como Cristo. Y ese es el propósito, la meta, llegar a la medida del varón perfecto. Vamos a 1 de Juan 2:28. Vivan como hijos de Dios. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Amén. Las implicaciones de permanecer en Cristo no son solo para esta vida, sino también para la venidera. Las consecuencias son eternas. Las bendiciones son eternas. Para terminar, vamos a ir a Apocalipsis 22:14. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer el fruto del árbol de la vida. Amén. Para lavar nuestras ropas, para lavar nuestras vestimentas, es necesario permanecer en Él, permanecer en Cristo.
Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que has traído a nosotros, Señor. Hoy entendemos a través de tu palabra que no es lo mismo estar en ti, en tu Hijo Jesucristo, que permanecer en ti, Señor. Hoy entendemos que hay una diferencia entre estar unidos a ti, Señor, y tener comunión contigo. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has hecho comprender, Padre Santo, que para poder dar fruto tenemos que permanecer en ti, para poder vivir esa vida de victoria, cumpliendo ese propósito que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos cómo permanecer en ti. Saber que hoy entendimos que para poder permanecer en Cristo, nosotros debemos andar como Él anduvo. Nosotros debemos amar como Él amó. Nosotros debemos amar a los hermanos como Él amó. Nosotros debemos obedecer tus palabras, permanecer en tu palabra como nuestro Señor Jesucristo permaneció. Nosotros debemos mantenernos santos, alejados del pecado como nuestro Señor Jesucristo fue santo y puro. Nosotros, para permanecer en Él, tenemos que obedecer tus mandamientos, así como Él obedeció hasta la muerte, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Santo Espíritu que nos fortalece y nos da el poder para poder permanecer en ti. Hoy entendemos, Padre Santo, que alejados de ti, alejados de Cristo, separados de Él, nada podemos hacer. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.